de Periscope. Buenos amigos de Facebook, ya estamos entonces con ustedes en este nuevo programa. Habíamos determinado que volveríamos el lunes, pero fueron aplazadas unas reuniones que tenía acá en los Estados Unidos para luego del Thanksgiving, que como ustedes saben es como las Navidades para los venezolanos, y para hacer las cosas bien, porque hay que reunirse con la gente que va a resolver muchas cosas importantes en este país, es mejor, digamos, esperar entonces su fiesta del Thanksgiving para entonces poder hacer las cosas como deben hacerse. Porque algo que debe quedarles absolutamente claro es que vamos a movernos en los Estados Unidos, porque hay una nueva situación internacional a partir de la elección del señor Trump. Y como ya más o menos habíamos preanunciado, estamos interesados en que la política exterior norteamericana no solo no nos afecte, sino que nos ayude. Y como quiera que hay prácticamente una ruptura diplomática, una ruptura de hecho entre la diplomacia malandra del chavismo y el propio gobierno norteamericano, así sea el de Obama, porque hasta ahora ha incumplido todos los compromisos que hicieron con las visitas del señor Shannon, el delegado Shannon. Bien, ahora que ya Shannon no creo ni siquiera que vuelva, y si vuelve sería por instrucciones del próximo presidente Trump, de manera que podemos sencillamente hacer oír nuestra voz, hacer oír nuestra voz en esta transición y para lo que viene, que es, como dicen los españoles, tela marinera, mucha tela que cortar. Y de lo que se trata es de prepararnos. Dice, tampoco va a ayudar Putin porque es socio de Putin. Bueno, ya tenemos un experto en política internacional aquí que cerró el debate. Entonces, mejor no hablemos porque le consultamos al señor aquí que ya dice, bueno, que Putin va a ayudar a Maduro. Mira, te voy a dar una respuesta corta, amigo, que ya te la das de experto internacional. Putin no es bolsa. Más nada, no te voy a decir más nada. Estás creyendo, la gente se inventa, ¿vale? Putin va a venir. Putin sabe que este es un cadáver, chico, que le quedan días en el poder a este imbécil Maduro. ¿Qué carajo va a ayudar Putin, chico? Me perdona la franqueza, mi amigo, pero yo no estoy aquí para complacer peticiones. Yo estoy aquí para decir verdades, aunque sean amargas. Y la primera verdad amarga es que el que crea que Putin viene a salvar a Maduro, entonces no tiene la más prostituta idea de cuál es ni la diplomacia rusa, ni la diplomacia norteamericana, y le da unas esperanzas y una oxigenación a este régimen al que solo puede salvarlo por ahora Capriles, Henry Ramos, el filósofo del Zulia Rosales y el gran Borges, que mandan allí a sus acólitos a tratar de embaucarnos en ese diálogo de porquería que sencillamente ha congelado la situación venezolana, que iba aceleradamente a un choque de trenes. Pero les participo, por si no lo sabían, que caramba, casi que me alegro de que se hayan expuesto en esta hora final, en toda su naturaleza absolutamente truculenta, estos famosos partidarios de darle chances y más chances al gobierno, al régimen chavista, madurista, diosdadista, para que todavía pataleen. Y es como interesante verlos patalear por cuenta ya de este pacto sin principio, de esta inmoral actuación del cogollo de la MUD, para entonces salvarle los muebles a un gobierno que tiene incendiada la casa por los cuatro costados. Pero como les divierte esto de andar de parejeros del gobierno, de alcahuetes y cabrones del gobierno, bueno, de eso no lo salva
ni siquiera que el Vaticano está allí de por medio. De manera, dice Alfolár, que Ilamud detesta al presidente Trump, como si sirviera de algo para Trump. A Trump lo detestaba, chicos, toda la pléyade. No es una mala palabra, pléyade es, digamos, toda la magnificente estela de todos los opositores habidos y por haber que se alineaban con la Clinton, con el estilo Obama de gobernar a Estados Unidos y el mundo, y que por supuesto era el gobierno norteamericano alcahuete de Maduro, de Diosdado, como lo fue de Chávez durante 8 largos años, y de Maduro. A Obama le tocó 3 de Maduro y 5 de Chávez. Y Bush, el duro Bush, el impenitente, el, ¿cómo se llama? Es que no se puede decir malas palabras en esta hora que es de protección al escolar todavía, al adolescente. Mire, mi amigo, Bush, que fue un duro, bueno, con otros, pero a Chávez lo tenía en la palma de la mano, concediéndole también en un sinnúmero de alcahueterías su permanencia en el poder. Porque ese cuento chimbo de Chávez y de sus sucesores, que Estados Unidos los quería matar, que Estados Unidos los quería, ¿cómo se llama?, desaparecer del mapa, esa coba no se la creían ni para empezar ni ellos mismos. Amigos, Estados Unidos es un país que controla el orden mundial, y el orden mundial sencillamente era como para pensarlo 3 veces, andar alterando digamos, el juego, esta pieza de dominó que era el chavismo en América Latina, que si le hacía así, bueno, había que enfrentar una crisis general, porque la habilidad de Chávez fue repartir real, pero por gandolas, a todos los alcahuetes de América Latina, cuyos gobiernos desde la OEA protegían el malandraje rojo del poder chavista. Y esa era una realidad. Mire, amigos, aquí estamos para decir cosas que muchas veces no nos agradan. Es que Chávez no fue lo peor que nos pasó. Lo peor que nos pasó es que Chávez acabó con la economía y le dejó ese muerto pestilente a una manga de ladrones, más ladrones que él, que era difícil concebirlo. Pero Chávez se las ingenió para dejar esto en manos de estos zarrapastrosos malandros de 7 suelas, digamos, bueno, y así nos ha ido, pues, ¿entiendes? Y sencillamente, con un gobierno blandengue en los Estados Unidos, bueno, hemos aquí penando durante estos casi 4 años, de la mano entonces de los que recibía el señor, de los que recibían al señor Shannon una y otra vez, para negociar no sé qué, porque no vimos pero ni un miligramo de avance en las presiones de Estados Unidos a esta banda de forajidos que nos gobiernan. Bueno, eso, mis amigos, pan, hizo así en los Estados Unidos, porque el odiado Trump, el odiado por la MUD, eso preocupaba mucho a Trump. Creo que no podía dormir con el odio de Caprilito o el odio de Henry Ramos, todo eso. Por favor, mis amigos, estamos hablando entre gente seria, ¿bien? Si Trump le molestaba a la MUD, eso debe ser, no joda, como un piojo al perrito de la niña de Trump, ¿entiendes? O sea, eso no tiene ninguna significación. Entonces, ahora vamos a hablar en serio de política, vamos a hablar en serio de política internacional, vamos a hablar en serio de que Venezuela debe realinearse internacionalmente, desmantelando esta porquería de régimen. Y, ¿por qué no?, asumir, no un papel de pitillán que allí, ¿cómo se llama?, ninguneado, y que actuemos como recogiditos ni nada por el estilo. No se trata de ser unos sigüices del Departamento del Tesoro norteamericano, de la Fiscalía norteamericana, o de, ¿cómo se llama?, del Departamento de Estado. Nombré los 2 primeros, el del Tesoro y la Fiscalía, porque es que nos interesa cómo ven ellos a Venezuela, porque hay que tratar de mandarle a Estados Unidos una 30 o una 50 de narcosoles, que son nuestra calamidad.
Y además hay que lograr que el Departamento de Estado y la propia Fiscalía y el Departamento del Tesoro nos permitan recuperar, chicos, varias decenas de miles de millones que están en el territorio norteamericano, atesorados en cuentas de malandrines, de narcosoles y de narcocorruptos de todo tipo. Bien, entonces este cambio de la presidencia bajo Trump, que arranca el 4 de enero, quiero decirles que eso ya empezó. En realidad se está armando el nuevo gobierno, porque a diferencia de Venezuela, el gobierno que sale facilita mucho que no choque el estilo de este último presidente que está de salida. Trata por todos los medios de acolchonar, de hacer viable que la nueva administración llegue con, digamos, no con una ruptura total en todos los frentes, sino con una especie de pausa inteligente. Y ya ustedes ven, al día siguiente de la elección, el presidente Obama recibe al señor Trump y le dice: mira, bueno, olvidamos lo ácido de la campaña, etcétera, y vamos a entendernos, porque se trata de la nación norteamericana. Por ahí anda mucha gente alzada todavía, los homosexuales, los digamos, los latinos dicen que son latinos. Bueno, yo soy latino y estoy por Trump. Yo no sé por qué, que eso es los votantes latinos. Miren, los votantes latinos son 3-4%, porque otro 15 o 20 no tiene papeles. Entonces, y el que más lo ha deportado es el gran Obama. La gran Clinton, corresponsable del gobierno Obama, es el gobierno más duro contra los inmigrantes latinos. Entonces, ahora, si se creyeron sus propias fábulas de que el gobierno de la Clinton iba a ser el gobierno de los latinos, no sé qué vaina, bueno, si de ese lado se despertaron, vuelvan a acostar, porque eso no es como uno entiende la realidad aquí, donde efectivamente tienen un terrorífico problema de ilegalidad de muchos inmigrantes, y ahora entonces consideran que Trump es un indeseable y manifiestan antes de arrancar. Le participo que todos esos problemas son para los gobernadores, para los alcaldes, porque el Estado norteamericano no es como lo creen algunos especies de maduristas de Venezuela, que creen que entonces Trump va a echarles tiros a los manifestantes, digamos, pro diversidad de género y toda esa vaina, y los abortistas. No, chicos, ese no es un problema eso no es un problema federal, a no ser que se plantee un tema de cuasi guerra civil, como el que tuvo Nixon, por cierto, con las manifestaciones universitarias contra la guerra. Era una causa nacional de la juventud norteamericana, de resistencia al reclutamiento militar, de auspiciar incluso la derrota de Estados Unidos en Vietnam. Estoy hablando de activistas de primera línea como Jane Fonda, por ejemplo, que se fue para Saigón a manifestar al lado del gobierno de Vietnam del Norte contra la ocupación, contra las tropas norteamericanas en Vietnam. Porque acá las luchas democráticas y contra las políticas imperiales, bueno, tiene toda clase de activismo. Y en esos años de la guerra de Vietnam, la juventud norteamericana, que ya había dejado 160.000 cadáveres, creo, no, 56.000 cadáveres exactamente, en Washington, pero había 250.000 de mutilados. Entonces, sencillamente, manifestaban violentamente contra la guerra. Y hubo varios conflictos y hubo 3 o 4 muertos. En la Universidad de Kent, sobre todo, que se hizo aquello un escándalo impresionante. Eso fue, por supuesto, unas muertes trágicas y una muerte producto de la represión contra movilizaciones. Y eso no exime al gobierno Nixon de su responsabilidad directa en esos asesinatos de estudiantes. Bueno, pero es que, por ejemplo, en Venezuela han matado 20 y pico mil por año, mal matados, por el descuido y la traición a su pueblo de un gobierno de incapaces y de malandros, pero además en una oleada de manifestaciones como la oleada del 2014, mataron 50.
que lo recordaremos toda la vida. Pero esto era una breve incursión en este tema de que, bueno, salió electo el señor Trump y no hay manifestaciones que valgan. Ellos hacen bulla temprano porque les esperan, me imagino, 4 u 8 años de movilizaciones. El señor Trump verá qué hace. Si se enfrenta todos los días a una oleada permanente de control o de, ¿cómo se llama esto?, de contención y de represión de derechos democráticos de las llamadas minorías, o sencillamente se concentra no en el terreno de desmantelar conquistas de feministas, homosexuales, comunidades latinas, comunidades negras, comunidades asiáticas, todo el que quiere echar vaina contra Trump. Me imagino que la democracia americana protege todos esos derechos, pero si él se concentra en lo que dijo que iba a concentrarse, que era sencillamente desmantelar la, ¿cómo se llama?, la línea absolutamente equivocada de la diplomacia norteamericana en el Medio Oriente, y en la cuestión interior se dedica a crear empleos y a transformar la economía nacional, yo no veo cómo vaya a sostenerse indefinidamente una política de beligerancia de las minorías estas contra Trump. Si siguen las manifestaciones, por ejemplo, de inmigrantes, como si tuvieran un problema mayor del que han tenido con Obama, por supuesto que ya será mala fe, porque Obama ha sido un tanque de guerra contra los inmigrantes, y nadie que yo sepa ha levantado una causa nacional contra Obama y la Clinton. Si lo que quieren es por interés político, digamos, poner, digamos, en estado de alarma al país por el tema de la inmigración ilegal y de cómo, me imagino que para empezar el Trump no debe ser tan bruto, puesto que les ganó unas elecciones contra todos los periódicos y todas las televisoras y todos los fabricantes de opiniones adversas, pero además deberá tomar en cuenta que la democracia americana, eso no es así que usted llega cortando orejas y rabos y anula derechos que pueden tener un siglo, medio siglo, etcétera. Sencillamente desde el poder central de Estado no va a estimularse a esas minorías. Ya me imagino que van a poner cierto coto a muchas de las cosas que venían desarrollándose en una especie de marcha hacia una especie de abismo moral en los Estados Unidos. Yo no soy ningún puritano, pero caramba, hay gente muy sólida, muy seria, que opina, por ejemplo, que una cosa es la unión, por ejemplo, de los homosexuales ante la ley, y que tienen derecho a compartir sus bienes y tienen derecho a hacer heredar sus bienes y todo lo que quieran, y otra cosa es la institución matrimonial, que tiene que ver es con un nicho religioso, ¿cómo se llama?, de cánones judeocristianos, donde el matrimonio se supone que es de género distinto, de hombre y mujer, y la familia como tal se funda sobre esa unidad de dos sexos diferentes. Eso es el matrimonio de acuerdo a todas las iglesias, por lo menos las cristianas, sean de la Reforma o de la Contrarreforma católica, sean o no de cualquiera de las grandes sectas o de las grandes iglesias de vocación universalista. Porque está bien, pueden haber tolerancias respecto a este tema, pero en lo que respecta a la legislación del Estado norteamericano, por ejemplo, me imagino que no van a estimular una secuencia de leyes favorables al matrimonio entre géneros distintos, entre géneros iguales, o sea, en este caso, pues, lesbianas y homosexuales, etcétera. Me imagino que no le pondrán coto a muchas luchas, satisfacer muchas reivindicaciones jurídicas sobre la unidad de bienes y compartir los bienes, pero por ejemplo van a quizás a poner coto por la presión de la institución religiosa del matrimonio, que da, por ejemplo, derecho a constituir familia. Me imagino que pondrán coto o van a disminuir en la velocidad que trae, por ejemplo, los derechos a la adopción. Eso es un tema complicado porque, bueno, mucha gente en Norteamérica
no acepta aún esto de que los niños sean criados por parejas homosexuales. Pero vean ustedes, eso ya es un tema de ellos. Ese es un tema que verá el propio el propio Trump y la propia comunidad, digamos, gay y la propia comunidad demócrata, cómo hacen. Porque el Partido Demócrata ha terminado por convertirse en el partido de las minorías y Trump gana las elecciones con la mayoría que les participo, a los que no lo saben, que es blanca, es protestante y es, digamos, de derecha. Y él basó su triunfo en ese espacio. Y las minorías, más las razas, digamos, que se consideran oprimidas o herederas de viejas opresiones, más todas estas capas de la población que aspiran a un estatuto legal mucho más liberal para sus prácticas, digamos, de todo tipo, que chocan con la tradición de la mayoría católica o protestante blanca, bueno, sencillamente van a seguir en guerrillas, en protestas de todo género. Pero esos no son los temas fundamentales de Trump. El tema fundamental de Trump es una cosa que afecta a judíos, cristianos, musulmanes, negros, latinos, blanco, blanquito, más blanco, catire, moreno, que es el empleo. El empleo y el deterioro acelerado de la economía norteamericana, que ya debía 20 trillones y que debía 10 trillones y Obama la puso en 21 trillones la deuda. Es decir, es un país diezmado por la política no de cuánto hay para eso, que sería lo nuestro, no, es una política diezmada por, digamos, una torpeza permanentemente desarrollada por demócratas de la bendita repartidera de lo que no se ha producido, porque es un mensaje socialista o socializante. Es decir, Estados Unidos cae, pero la Clinton propone aumento de impuestos y repartir. En Estados Unidos, mis amigos, hay 70 millones de personas que reciben toda clase de beneficios y no producen. Hay 42 millones de personas que reciben los Stamp Food, las estampillas de alimento que se llama, que es una tarjeta electrónica, se llamaban Stamp Food antes, pero siguen llamando a la gente así, que bueno, salen con unos carros de los supermercados, carajo, que no les cabe la vaina que llevan ahí, en esta sobreabundancia de la economía y de la distribución comercial americana. Pero ese Stamp Food tiene que ver entonces con 42 millones de personas que tienen esa ayuda alimentaria. Bueno, el problema es que como han venido aumentando todas esas ayudas en todos los terrenos, de golpe entonces se crea un déficit cada vez mayor y la pregunta lógica que se hacen es, bueno, ¿y quién paga esto? ¿Quién lo paga? Y resolvieron que, bueno, que hay que volver a cambiar la economía para disminuir el déficit, pero con el método más curioso de todo, que es bajando impuestos a los que puedan producir empleos nuevos, producto de una reforma del mercado, de los tratados comerciales y de dejar de repartir el producto norteamericano en el mundo entero y en los socios comerciales, que son bastante desleales según Trump, y volver a traer a Estados Unidos, poner un atractivo para sus grandes empresas que andan dejando mucho empleo en China o en Taiwán o en Singapur o ¿cómo se llama esto? En Corea del Sur o en muchos otros países, y sencillamente como en lugar de pagar 35% de, ¿cómo se llama?, de impuesto aquí, prefieren quedarse por allá. El Trump le dice, voy a rebajárselo de 35 a 15, es decir, menos de la mitad, para atraer muchos de esos capitales y que produzcan en los Estados Unidos. Eso implica, mis amigos, una reforma de fondo y un pleito con el mercado común con México, con el mercado, digamos, que tienen con China, con la propia Europa, y estamos entonces ante unas profundas reformas en la orientación norteamericana. Ahora, yo sé que este es un tema, ¿cómo se llama?, como árido, ¿no? A algunos no les gusta, pero es que
necesitamos hablar de que estas superficialidades sobre que, bueno, el matrimonio gay o el derecho al aborto, que no son trivialidades, ok, pero no van al centro del problema, que es la decadencia de Estados Unidos, que ha venido dejando de ser la primera potencia solvente del mundo, sigue siendo primera potencia, pero cada vez más endeudada, cada vez más, digamos, con dificultades enormes para mantener el estatus de su población, su ingreso per cápita, etcétera. Y lo que viene a tratar de resolver Trump es para volver a ser grandes otra vez, dice él, y entonces empieza, en lugar de la decadencia progresista, como la llama Alfolá, una recuperación de valores tradicionales de la vieja Norteamérica, que conquistó su primer lugar en el mundo, en tecnología, en comercio, en agricultura, en todo, en finanzas, en vaina aeroespacial, en industria atómica, etcétera. O sea, todo lo que hizo grande a los Estados Unidos, y por supuesto el primer ejército del mundo, viene en decadencia, y este tipo se propone volverle a dar un ímpetu importante a los Estados Unidos. Y en eso, mis amigos, nosotros no es que seamos prescindentes y neutrales, nosotros tenemos interés en que ese hombre, dice Traslegui, con un gran conocimiento, me imagino, de Estados Unidos, Trump no va a arreglar nada. Bueno, mi amigo, si usted lo sabe, entonces yo pierdo miserablemente el tiempo aquí tratando de explicar en una discusión desapasionada que hay que por lo menos esperar si ese señor cumple a su electorado mayoritario que le ha electo. Fíjese usted que no es mayoría de votos, porque la Clinton saca algunos centenares de miles de votos adicionales, pero sí es el presidente de 8 de cada 10 estados norteamericanos. Entonces, de 8 de cada 10, porque el sistema aquí, como es un estado federal, bueno, cuentan los votos es de todos los estados, pequeños en población, grandes en población, pero estados riquísimos, pero que tienen poca población, pesan un número determinado de delegados en el colegio electoral, y son esos colegios electorales los que le permitieron a Trump, con una diferencia relativamente pequeña de medio millón de votos, por ahí ronda eso, de 59,5 a 60 millones de votantes de diferencia con la Clinton, medio millón. Entonces sí tiene un plus de votos electorales que le permitió ser presidente. Yo sé que muchos de ustedes conocen todo este tema, pero es un poco para refrescar que esos son los temas que nos vienen ocupando en estos días, de lo que implicaría un triunfo. No solo implicaría un triunfo de Trump, sino una caída de Maduro en Venezuela, un derrumbe del sistema político venezolano. ¿Cómo es que articulamos con la nueva administración norteamericana un ensamble para ver cómo nos beneficiamos de ese intento de los Estados Unidos de salir de sus propios problemas y de ayudarnos a nosotros a salir un poco de los nuestros? No por la vía de dádivas, sino por la vía de sencillamente concebir una alianza estratégica donde mutuamente podamos beneficiarnos de un cambio de orientación en la política norteamericana que implica un cambio hacia la política hacia Venezuela, y tenemos a esta gente, al parecer, de aliados de primera mano para concebir una rectificación importante en la orientación de los Estados Unidos, que fue alcahuete durante 17 años de las plastas de zurra esta que nos han gobernado con Chávez, Maduro, Diosdado durante 17 años y medio. Eso es importante, creo yo. Bien, amigos, ahora bien, vamos al otro aspecto de lo que quería hablarles hoy. ¿Dónde vamos con esta MUD que resolvió entregarnos de pies y manos atados al gobierno de Maduro Diosdado? Vamos a lo que ya está presente en la vida del país, un profundo desgarramiento psicológico, llamémoslo así, por no ponerle nombres rimbombantes, el inmenso espectro opositor del país a esta torta de régimen. La gente no haya qué hacer.
porque su esperanza era Henry Ramos, Caprilito, Leopoldito, unas elecciones, el revocatorio, y ya está cerca. Y de golpe van allí el Partido Primero Justicia, el partido, la dirección de Henry, Acción Democrática, que no es toda Acción Democrática. Les puedo decir que la dirección de Julio Borges es Primero Justicia, ahí no hay ninguna duda. Y les puedo decir que Rosales es dueño de su partido Un Nuevo Tiempo. En Acción Democrática es otra la historia, porque es un partido muy grande, con mucha historia, y donde, mire, no sé cuántos, pero quieren guindar por el pescuezo a Henry Ramos, y que lo están cazando hace tiempo, y que les ha brindado en bandeja de plata la oportunidad de sencillamente ponerle en la columna del debe del amigo Henry, no ya su candidatura y su carajo que iba mandado a ser, digamos, el gran personaje de la transición. No solo no se le da, sino que ahora creo que le cortan la cabeza, porque en Acción Democrática hay serios rumores de cambios que van al lado de los cambios que van a ocurrir necesariamente en la clase política venezolana. ¿Y cuáles son esos cambios? Bueno, los que determine cómo termina este gobierno. Porque si este es un gobierno papaya, suavecito, que restituye derechos democráticos básicos, y vamos a unas elecciones en medio de una recuperación económica, y entonces vamos a elecciones a gobernadores, y Henry se anota 10 o 15 gobernaciones, y empieza la campaña por las elecciones en 1918, en diciembre, las presidenciales, y entonces Henry acomoda su partido, cada vez más exitoso, y él es candidato, y obligan a unas, ¿cómo se llama?, unas primarias, y le gana a Borges, o a Caprilito, que es el que Borges ya no quiere que vaya, pero de todas maneras supóngase que Caprilito sigue guapeando allí. Ya va, pero esa es política ficción, porque este gobierno se está yendo al carajo, esa es la única realidad, y la economía cada día está peor. Y con absoluta responsabilidad yo puedo decirle, mis amigos, que hay gente que cuenta este gobierno por días, y va a empezar los días en que cuentan por horas la estabilidad de este gobierno. Este es un gobierno que se está yendo por la cloaca de sus propios disparates. El dólar está en 2.500 hoy o ayer, eso va a 3.000, para que los que quieran especular todavía, le digo, dice, como dicen ellos, todavía está barato el dólar. Dios mío, todavía está barato. ¿Cuál es el valor real del dólar? ¿Ustedes quieren saber cuál es el valor real? El que le daría un gobierno, digamos, de facto, con una orientación económica diametralmente opuesta a esta torta estatista. Esa vaina se derrumba y se le van a quemar las manos a más de un especulador, porque el bolívar realmente debería estar en unos 800, 700, 800 por dólar, de acuerdo a los números reales de la economía y del poder adquisitivo. Quizás pueda llegar a 1.000. El valor real de esa moneda, al usted comparar poder adquisitivo de un salario en el Táchira y un salario en Cúcuta, es decir, nosotros tendríamos con 300.000 bolívares un salario mínimo de Colombia, pero Dios mío, es un salario mínimo que compra la sobrevivencia. ¿Y quién tiene 300.000 bolívares ahorita de salario en Venezuela? ¿De qué es gerente para tener 300.000 bolívares? Porque el grueso de la gente tiene 70, 80, 100, 150, es decir, la mitad, un tercio o la quinta parte de un salario de Cúcuta. Pues bien, cuando se dolariza, este quiere dolarización inmediata. No, mis amigos, porque un país que dolarice toda su economía tiene un pequeño problema, que tiene el presidente que ir todos los días o mandar a alguien a que el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos acuerde con usted cuántos billetes de a 10 o cuántos billetes de 100 dólares le manda, sobre qué líneas de crédito se apoya ese circulante de moneda norteamericana en su economía. Eso no es así como la gente cree. Además que usted entrega, no es un problema de soberanía. Yo relativizo muchas de estas cosas, llamadas de la soberanía y toda esa jerga imbécil del chavismo. Pero quiero decirle que una cosa es
no caer en las idioteces del chavismo, y otra es pasarse como si fuéramos yanquis. Nosotros no somos, por más que quieran ser yanquis, muchos los que me escuchan, no vamos a ser yanquis, somos venezolanos y tenemos una bendición o una maldición histórica de ser criollos venezolanos obligados a sacar nuestro país por nuestro propio esfuerzo, y ello implica elaborar, montar una economía con nuestro esfuerzo, una moneda que represente una economía real, donde de lo que se trata es que seamos de la suficiente seriedad en un gobierno para no andar con la maldita máquina de hacer billete, digamos, sin ningún respaldo. Tendríamos que tener el respaldo para ir imprimiendo solo el superávit comercial. Entonces, primero la seriedad. Segundo, usted emite moneda si tiene respaldo en la reserva o en su superávit comercial. Y solo en esa medida puede usted entonces tolerar cada vez en mayor audacia la circulación de dólares, euros o pesos colombianos. Porque de hecho hay que ir a una abolición completa del control de cambio, pero no lo liquide en 8 días, porque usted sabe lo que puede pasar, que si hay 1.000 millones de dólares en la reserva, se los llevan en 24 horas, los grandes patriotas que tenemos en la especulación financiera venezolana. Amigos, estamos hablando de cosas serias. Gobernar no es para sujetos como Maduro Diosdado, o para imbéciles como el tal Giordani, o para toda esa playa de locos improvisados que dirigió el banco. No es para mandarle a poner tetas a las amantes, chicos, y dirigir el Banco Central. Eso no se puede hacer, mis amigos. Tenemos que tener gente de altísima respetabilidad a la cabeza del banco emisor. No, hay que secuestrar la bendita máquina de billetes. No puede seguir imprimiéndose sin respaldo. Hay que ir a una disciplina fiscal. El país tiene que acostumbrarse a vivir de lo que produce y no de lo que le regala el gobierno. El gobierno, mis amigos, ya regaló todo. Hemos mantenido 1 millón de vagos del Partido Comunista Castrista Cubano durante 15 años. Eso es real, no sé si sabían. Seguimos con la regaladera de real a Cuba y a Nicaragua. Seguimos manteniendo cuanto vago se nos ocurra. 2, 3 millones de vagos del PSV, o que viven a costilla de lo que el PSV... Ya están calientes con el PSV porque no compran nada, y los CLAP son un fracaso completo. No hay papa de los CLAP. Mucha gente recibe la bolsa y maldice al gobierno, pero esa bolsa CLAP cuesta plata. Entonces, tenemos entonces que hacer una revisión completa. Porque de lo que se trata no es de dejar a la gente en la hambruna, no se trata de desproteger. La Iglesia Católica nuestra y las iglesias evangélicas tienen que aprestarse en un nuevo gobierno que deberá ver la luz cualquier día de esto. Deberán aprestarse a ayudar al régimen nuevo o al nuevo gobierno, como quieran llamarlo, a generar una vasta organización de solidaridad social, porque van a quedar, digamos, arrumados, si no como cadáveres, por lo menos como famélicos, digamos, millones de personas en Venezuela, y nosotros no podemos admitirnos nosotros mismos que esa gente se le explique las vainas. La economía ahora dice que ustedes se vayan al demonio porque no producen. Ya va. Hay que dar el chance de que la economía se recupere con las políticas lógicas. ¿Entienden? Hay que llevar los salarios a 200, 300 dólares equivalentes en un mercado libre. No puede ser un salario, chico, de 8 o 10 dólares. Eso se lo gana un obrero norteamericano en una hora, chico, en una tienda, digamos, de esas tiendas grandes aquí, donde el empleo es digamos, de la gente más descalificada, que embolsan productos allí, entonces le pagan 10 dólares la hora. Eso es lo que gana un venezolano por un mes de trabajo, chico. Bueno, esa locura, mi amigo, no puede sostenerse, pero no crean tampoco que es entonces un salario regalado. Hay que volver a trabajar.
Ahora, para volver a trabajar tiene que haber materias primas. Para haber materias primas tiene que restablecerse una verdad de precio. Ninguna fábrica puede andar trabajando, digamos, para complacer a Maduro, produciendo por debajo del costo. ¿A quién carajo va a andar perdiendo real para que Maduro siga ganando indulgencia con la ruina y ¿cómo se llama?, de todas las empresas? No, mis amigos, eso tiene que acabarse. Los precios cuestan lo que cuestan. Lo que cueste, digamos, producir cada producto. Ahora bien, eso es un periodo de ajuste que lleva 6 meses, 1 año, 2 años. Por eso es que yo siempre insisto en el tema de la transición. No se trata de una transición donde el tema es ¿y cómo se elige a Caprilito? ¿Y cómo Leopoldo va a ganar? ¿Y cómo María Corina va a ser presidente? Si María Corina es una persona seria, que la creo la más seria de toda esa oposición, me imagino que no empieza con el agente que le elijan a ella presidenta. Es más, no le conviene ni a María Corina ni a nadie ser presidente de un país donde hay que aplicar unos planes de austeridad, donde tienen que irse a la calle. Sí, digo, repito, a la calle. 2 de cada 3 burócratas, que por lo demás se les puede mandar su salario a la casa, porque al fin y al cabo es una cifra casi simbólica la que les va quedando por inflación. Pero, mi amigo, hay que rehacer el aparato de Estado con gente eficiente, que ahorre mano de obra pública, que no nos genere una obligación, digamos, de enormidades de cifras para, ¿cómo se llama?, para mantener a flote una burocracia impresionante. Ese no haber almuerzo gratis, esa situación de rentabilidad del conjunto de la economía, deberá poder producirnos una confianza ilimitada en la recuperación de la economía. Y la recuperación de la economía y del empleo también implicará la recuperación de la moneda. La recuperación de la moneda nos llevará, con la recuperación del empleo, la recuperación de nuestra identidad nacional. Ya no seremos una colonia infecta del régimen tiránico de Fidel Castro. Seremos de nuevo una república independiente, Dios mío, capaz de hacer acuerdos comerciales y de hacer, digamos, sin el puño al chulo, guindados de la chequera del chavismo gubernamental venezolano. Se vayan muy directo al carajo todos los chulos de América. No vamos a dar más plata. No hay plata para mantener chulos asociados ideológicos al sueño del comandante eterno. Van a pelar, no digo el término completo, porque sencillamente hay que poner orden en la PEA, señoras y señores. Ahora bien, esa junta de gobierno, esa no es una junta que haya que, digamos, atormentada desde el primer día con elecciones, porque Capriles, no seas pendejo, chico. Esa vaina tiene que tener un itinerario. Yo les voy a hablar entonces de eso como tema fundamental de la reflexión política que quiero que hagamos juntos. La transición. Entonces, ¿qué le pasa a Phantom? Es para pagar transporte, bus, taxi. ¿Qué es lo que quiere este? No he visto los letreros, mi amigo. Tengo los lentes, pero no había visto nada. Me pongo a ver eso y entonces no puedo conservar el hilo. Y hoy están como alborotados. Ah, está bueno. A ver, Phantom, tú me puedes hablar cómo va la cosa. ¿Va bien? ¿Se oye? ¿Todo perfecto? Sager, Rolling, Dios mío, saludos, Franceschi. Aquí tenemos un alboroto. ¿Por qué se alborota? Erika dice que está bien todo. Alfolar, transición, Fon Franceschi. No lo dije yo, me lo escribieron. Es sobre guardar dinero en el colchón. Ajá. Bueno, guarden. Yo no tengo nada que guardar, no importa. Es que de golpe veo, Phantom, y entonces hay un lío que no entiendo qué es. Bien. La transición. A ver, mi amigo, mira, aquí provoca para esta conversación aquí rebobinar y entonces ubicarse en un tema nuevo para algunos, para mí muy viejo,
que es explicarnos cómo es esto de la transición, sobre la base siguiente. Uno, la clase política venezolana incluye gobierno chavista, madurista, diosdadista y oposición que dirige la Asamblea Nacional. Punto 2. La Asamblea Nacional con sus componentes es de este régimen. Y hay muchos diputados que venían trabajando para sustituir este régimen desde la institución del voto, del sufragio, pues, y de la, ¿cómo se llama?, y de la Asamblea Nacional. Por allí venían y han fracasado. No hay esa vía, siempre lo expliqué, no va por allí nada. Unos inventaron que el revocatorio, ya se olvidaron de él. Capriles ahora quiere el revocatorio para el año que viene, aunque sea, porque hay que derrotar a Maduro. Ya va, no sé para qué quiere ese revocatorio. Como bien dijera María Corina, si el revocatorio es el año que viene, ¿para qué? Porque sigue el régimen, aunque saquen a Maduro. Pareciera que uno trabaja, es para Diosdado. Un revocatorio el año que viene, quitan incluso unos días antes del revocatorio, renuncia a Maduro y pone el vicepresidente y sigue el régimen hasta el 2018. ¿Y quién entonces, cómo explicar que no se aplicó la Constitución, de que el gobierno no fue dúctil y generó pues un cambio en el line-up del poder y no provocó esto que pudiera llamarse ¿cómo se llama?, una pérdida de presión, pues, y de contradicciones que se digieren y empieza a pensarse pues en una transición pacífica, etcétera? Amigo, eso de a facilitarle a Diosdado que vaya a la presidencia mediante un revocatorio el año que viene, que eventualmente pueden hasta hacerlo o impedirlo con una renuncia de Maduro en su cuarto año, que por Constitución, la que le gusta a Capriles mostrar, dice que Maduro designará a su sucesor, prácticamente. Bueno, como yo no tengo nada que ver con eso, ni me interesa, yo lo que le quiero dar es la noticia a los amigos que creen que esto tiene una salida legal, constitucional, pacífica, electoral, que eso ya no es viable. No es viable. Todo lo que se acumuló tras 17 años, o más específicamente, desde enero del 2003 hasta hoy, enero no fue, febrero, marzo, cuando pactaron, después del gran paro cívico aquel fracasado, desde que pactaron el 2003 hasta hoy, estuvieron acumulando, digamos, fuerza, ganas y sobre todo dejaron de ser tan alcahuetas como era siempre, dejaron de vender elecciones y de reconocer triunfos de Chávez y de Maduro, para entonces por fin exigir la partida de Maduro. Pero este aquí, que hemos llegado al punto en que han quedado con el rabo al aire a las 12 del día en la Plaza Bolívar. Porque Maduro no solo no se va, sino que les dice, no me voy, échenle piano. ¿Me van a sacar? No puede. Aquí tengo yo al Pape Roma, con un delegado que me dice, en un diálogo donde el primer chicharrón es el delincuente de Alzheimer y el delincuente de nuestro lado, bueno, Timoteo, te tocó, mala suerte. Timoteito, el hombre del régimen en la oposición, pero no solo eso, sino que, digamos, llamémoslo Cándido, señor Ocariz. ¿Qué hace esto ahí, Ocariz? Dando la cara por los intereses de Capriles y por los de Borges, o por ti mismo. ¿Por quién das tú la cara en ese diálogo? Ahí está. Chugo, que es, bueno, Chugo es Chugo. Chugo quiere ser algo así como el beneficiario de unos insulticos que le echa Maduro, pero el hacedor de la paz y de la tranquilidad y de las perspectivas de la democracia venezolana. A vaina, yo estás bien mal anotado. Ahí hay un asomado que es el tal, ¿cómo se llama?, Falzón. Bueno, que él es una potencia, porque él aspira a ser el de la transición. Y cree, perdonen la expresión, él cree, digamos, ¿cómo se diría, chicos, sin que se lo digo en italiano? Él cree el estronzo de que él puede ser la transición. No,
No hay transición con Falzón ni con ningún digamos, arquetipo humano que lo andan buscando por allí, especialísimo de ser un hombre equidistante entre las dos. Primero porque el chavismo no se cala eso. El chavismo quiere mandar hasta el último día para robar hasta el último día. ¿Y cuándo es el último día? El 2300, y se lo he explicado Diosdado más de una vez. Ellos no se van a ir, chicos. Hay que sacarlos a piedra, plomo y candela. Si no, no se van. No se van a ir. Entonces, todo eso que andan soñando, que Maduro y que les va a entregar la vaina, se siente iluminado, dice Chena, bueno, se van a quedar con los crespos hechos y vestidas y alborotadas como novia de pueblo, abandonada por el novio en la puerta de la iglesia. Entonces, mijo, sencillamente, no crean ese cuento chimbo de esos que andan armando transiciones aéreas. La única transición que viene es la transición real. ¿Cuál es la transición real? Habiendo llegado a una situación insostenible en la economía, en ¿cómo se llama esto, chicos? En las truculencias del gobierno contra su propio orden legal constitucional, y habiendo llegado al colmo, lo que ya empezó, el descreimiento absoluto de la población en esa dirección de la oposición, que se pasó para el lado de la estupidez de sostener al gobierno mediante un diálogo. Una vez que se está llegando a eso, me da la impresión de que ya llegamos, entonces el país entenderá que esto tiene que interrumpirse. ¿Y cómo se interrumpe? Bueno, con los que estén dispuestos en esa Asamblea Nacional, por ejemplo, de comprender que las Fuerzas Armadas tienen mucho que decir en esta crisis. Lo vengo diciendo desde hace muchos años. Me lo explicó el Gocho mucho antes de morirse en 1999. Amigo Franceschi, tenemos que ayudarnos con los militares para salir de esta gente. Y le agregaba una cosa que yo no la agrego. Y después veremos cómo salimos los militares, decía el Gocho. Como yo creo que es suficientemente asumida en la conducta militar que anda buscando la manera de acortar los días de este gobierno, como es sabido que ellos no pueden, no deben, no quieren un mandato sin plazos ni reglas, un mandato, digamos, de hegemonía militar. No, chicos, las Fuerzas Armadas nos han explicado a quienes hemos podido y querido oírles que el planteamiento de ellos es la vuelta a los gobiernos civiles. Primero, la vuelta a una democracia real, realmente existente, a partir de una constitución que hay que elaborar mediante un proceso constituyente. Ese es el plan militar. Por ese plan militar es que yo trabajo desde hace años y años. Y ese plan militar va. Y muchas otras veces le he explicado a quienes quisieran oírme que nosotros debemos propiciar un apoyo civil a esa insurgencia, desconocimiento, pronunciamiento, pero a Henry Ramos no le gusta. Henry Ramos dice que eso es golpismo y todos los golpes son malos. Ya va, que no es un golpe, es un estado de necesidad. Dios mío, esto no es una conspiración cuartelaria para quitar uno y entonces agarrar una dictadura militar. Eso no es así. Es un estado de necesidad en el sentido de que la república está dejando de existir. ¿Y qué hacemos? ¿La dejamos morir entonces? ¿Qué es lo que proponen los partidarios como Capriles del librito? ¿Qué es lo que proponen? Agonizar por 2-3 años mientras dirimen entre Capriles y Henry Ramos quién debe ser el candidato para el 2018. ¿Eso es lo que quieren? Pues están muy equivocados, mis amigos. Esa información de los narcosobrinos es incierta. Eso no es cierto que queden libres. Por lo menos me mandaron eso hoy, pero como una cuestión de humor negro. Ponen liberarán los narcosobrinos y entonces ponen un link y cuando uno puya el link le sale Obama con una sonrisa yo te aviso Chirulí, poner la foto de Obama. Es decir, es para burlarse de los que crean que los narcosobrinos y que los sueltan hoy.
eso como que no es verdad. Por lo menos yo no voy a andar jurando que eso no puede, porque no sé, no, es un problema de quinto orden, amigo. Estamos hablando pero como aquí le gusta es distraer, bueno, ya lograste distraerme para los sobrinos. Volvamos al tema. El tema es la transición, que los equipos militares deben o están buscando la manera de que el mundo civil político no solo los entienda, sino que los acompañe. Entonces debe ser execrada la tesis según la cual, digamos, los militares no tienen nada que hacer. No, señor Henry Ramos, no es así. No, Caprilito, no es así. Los militares tienen mucho que decir porque compañeros de ellos han acompañado las tropelías de 17 años y medio del chavismo en el poder. Miren, mis amigos, se necesitan los militares para la transición, porque necesitamos, vuelvo a redundar, un orden, digamos, en el desorden. Necesitamos una disciplina, necesitamos enfrentar el AMPA, necesitamos enfrentar la FARC, que tiene miles de kilómetros cuadrados bajo su control. Necesitamos una frontera, digamos, que no sea el colador para el narcotráfico como es ahorita. Necesitamos una nueva economía, necesitamos que las Fuerzas Armadas dejen de ser, digamos, el receptáculo del malandraje del país para, ¿cómo se llama?, articular y proteger bandas de secuestradores, de expropiadores, de abuso de todas clases. Nosotros necesitamos que unas Fuerzas Armadas se adecenten aceleradamente, segregando al sector delincuente. Que tienen que eliminarse todo. Bueno, lamento decirle que el que diga esa estupidez, entonces no solo no tiene idea de política, sino que no sabe que los estados se conforman con una cosa que se llama capa cortical, es decir, la capa que protege el estado, y el estado es la institucionalidad compleja y completa que funda una nación que se monta sobre un territorio, que es la capa basal, la base de ese estado. La base de nuestro estado son 912.050 kilómetros cuadrados. Ese es lo que yo me acuerdo de la escuela. Ajá. ¿Qué más? Minas, petróleo, no sé cuántos, 30, 40 millones de hectáreas cultivables, ríos inagotables, digamos, fuentes de energía, qué sé yo. Esa es la base de nuestro territorio. Esa base, bueno, donde había unos indios caribes, que vinieron unos españoles, los sacaron del control de alguna zona, y esa misma zona montaron ciudades, vinieron los conquistadores, fundaron esas ciudades, nos enseñaron a hablar español, ¿bien? Nos trajeron universidades, se generó una élite culta, se generó una élite económica de blancos criollos, se calentaron con los españoles, y sobre todo que cuando estaban invadidos con Napoleón Bonaparte, ellos entonces aprovecharon para separarse de España y montaron una casta de libertadores, que muchos de ellos fueron terratenientes, y fundaron entonces una capa de grandes propietarios, mucho sinvergüenza, que había sido gran prócer de la independencia, se metió a terratenientes de zonas del país disputadas entre caudillos, acabaron con la unidad de la República, nos llevaron a una guerra federal, hasta que llegaron unos gochos, digamos, con 4 dedos de frente, con el general Gómez y un poco también con Castrico inicialmente, sepultan las subversiones del Mocho Hernández y del banquero, ¿cómo se llama?, el Mocho Hernández, y el otro era, ¿cómo se llamaba? Bueno, X. Y entonces montan el Estado moderno, las escuelas militares, y se constituye la seguidilla de gobierno que con unos golpes o unas zancadillas o lo que fuera, fueron armando el Estado venezolano que hoy conocemos, hasta llegar a la desgracia chavista, que significó, bueno, la destrucción de este Estado. ¿Acaso significa la destrucción del Estado venezolano que se acabó la base de ese Estado? No, todavía, aunque tengamos amputada la Guayana Esequiba, que la han dejado perder, o un pedazo grande que se perdió con los tratados del 39, lo concreto es que nuestro territorio,
que venía de las tribus, que lo ocuparon los españoles y que después lo ocuparon los libertadores y finalmente los gochos, dominando el Estado venezolano y constituyéndonos como una república moderna de partidos políticos, sus diputados y senadores, Henry Ramos y Chávez, o sea, ese Estado que conocemos, bueno, se acaba. Pero queda el territorio, queda la parte basal, la base. Ahora, el tejido conjuntivo de la nación venezolana, su aparato escolar, su aparato financiero, su aparato productivo, las relaciones comerciales, sus legislaciones, sus códigos de comercio, las facultades de cuánta vaina hay, sus odontólogos, entiende, las maestras de escuela, ¿cómo se llama? Todo lo que funciona, sus transportes, eso es lo conjuntivo, el grueso del Estado que hace funcionar sobre esa capa basal, sobre ese territorio, hace funcionar un cuerpo de instituciones que es el Estado. Muy bien. ¿Y el Estado qué lo protege? ¿Y qué protege ese Estado de ese territorio? Una capa cortical que es las Fuerzas Armadas y la diplomacia. Son nuestro poder cortical. La policía como una derivación interna para el control social, etcétera, que no se nos desboque. Como el chavismo acabó con el Estado en su sentido más genérico de la capa conjuntiva, destrozó el aparato escolar, destrozó el aparato sanitario, destrozó todo y ha destrozado parte importante de los basamentos, digamos, reales de la fisonomía estructural del propio Estado, como es la economía petrolera, las industrias por miles y miles quebradas y reventadas. Como el chavismo ha acabado con todo, como el barbarazo, entonces lo que queda de la capa cortical tiene que escoger. Se hunde en la anarquía general y se caen a tiros entre ellos y mediante una guerra civil se reparten pedazos de lo que era el territorio de la República y vienen los países vecinos y la cuarta flota americana y agarra su pedazo. O sea, o dejan esto como un mercado libre de pedazos de una república que fue y no quiso seguir siendo porque se le entregó al malandraje rojo y a sus socios de la oposición blandengue. Si no es eso lo que hay, entonces la capa cortical debe intervenir para proteger la existencia misma del Estado Nacional. Y es eso a lo que estamos abocados, no porque seamos conspiradores, amigo Henry Ramos o amigo Caprilito. Estamos abocados porque, a diferencia de ustedes que carecen de la más elemental conciencia para entender dónde estamos parados, aquí lo único que queda en pie es que un sector mayoritario de las Fuerzas Armadas pueda detener este camino irremediable hacia el abismo y hacia la desgracia histórica de Venezuela como república. Es muy difícil entender eso. Bueno, esa gente tiene que actuar. Y muchos civiles vamos a ayudarles a actuar. De la Asamblea Nacional, por ejemplo, va a depender, ¿quién? Que no quede en manos de Carreño y de los amigos de Carreño, o de la narcocombatiente que está allí, la primera combatiente, de la loca vampira, de los diputados esos traficantes chavistas y de los traficanticos nuestros también que aspiran ponerse donde hay gas. Muy bien. Si esa asamblea se pone los pantalones detrás de liderazgos políticos, como el de María Corina, como el de los presos políticos que estos hijos de la gran peste no quieren soltar, como Leopoldo López y todos estos estudiantes que masacraban en el año 2014, si esa dirección de esa política de los llamados 15, si la inmensa mayoría de los partidos que tienen 1, 2 o 3 diputados allí, pero que tienen sobre todo una fuerza política y moral como Voluntad Popular, 20 Venezuela, etcétera, si ellos actúan desde esa Asamblea Nacional, puede hasta haber una mayoría de gente de Acción Democrática, desertores de Nuevo Tiempo y cuidados, y también de una porción de Primera Justicia que diga: coño Jorge, tú Henry, ay, ya ustedes nos llevaron al desastre, chicos. No, déjate vaina, chicos, hasta aquí los acompañamos.
¿bien? Y entonces pudiera darse la graciosa situación, graciosa no porque tenga gracia ni humor, sino porque sea perteneciente a eso que se llamó el estado de gracia, por allá en la Edad Media. Si la gracia santificante, decían los sacerdotes escolásticos, me estoy refiriendo a la preciosa situación del equilibrio de las mejores intenciones y de los mejores ímpetus políticos sociales que se expresasen en esa mayoría de la Asamblea Nacional, pueden hacerle el favor al país de declarar muerto este régimen de ampones y de declarar muerto a sus cómplices internos en la Asamblea Nacional, que por estado de necesidad apoya una insurgencia militar legítima, por estado de necesidad. Pero eso es para brindarles la oportunidad, mis amigos, de ser parte de la recuperación. Ahora, si no quieren ser parte de la recuperación, bueno, ya es donde van a coger. Porque esa Asamblea Nacional tiene un segmento que hay que ilegalizar. Esa fracción del PSV es una fracción de ladrones, de guisadores y de malandrines. Más de uno dirige bandas armadas terroristas. Entonces tienen que irse del país, o tienen que irse a las cárceles, o tienen que irse a la clandestinidad, porque legales no quedan, primera cosa. Segundo, los que quieran adaptarse en el gran bloque democrático a la existencia de un nuevo gobierno, de un nuevo régimen, en el sentido régimen, no de un régimen despótico, sino de una nueva articulación de las instituciones. Así se llamaba el régimen de la democracia representativa, de la llamada cuarta, un régimen democrático que por supuesto no puede arrancar eligiendo a Caprilito y unas primarias de la MUN, no sé qué mariquera. No, no es así. El nuevo acuerdo político tendría que darse sobre la base del suficiente tiempo para poner orden en el país. Amigo, hay que poner orden en el país. Tenemos que empezar por tener una nueva cédula de identidad. Porque lo primero que tiene que hacer el nuevo régimen, el nuevo Estado, el nuevo gobierno, tiene que ser declarar nulo todos los pasaportes diplomáticos. Por ejemplo, tiene que mandar a su casa, a los que quieran regresar con su pasaje de regreso como ciudadanos, todo el personal diplomático de ampones de todas nuestras embajadas y consulados del mundo. Eso es una medida, por ejemplo, que no le va a gustar mucho a la burocracia de familiares de los dirigentes del PSV en las rutas del narcotráfico mundial y del tráfico de pasaportes para terroristas del Medio Oriente, de los chinos estos que le tienen pasaporte desde allá, se los manda no sé quién. O sea, tienen que poner orden en esto de quiénes somos. Hay que tener una nueva cédula de identidad, mi amigo. No puede ser que funcionen los paquetes de cédula que se le mandan a la FARC o al Partido Comunista Cubano, ¿bien? Para que entonces voten en directo, en hilo directo por nuestro sistema electoral. Esas máquinas hay que distribuirlas, las máquinas en Marmati, para los mercados que quieran tener unas máquinas rematadas a un buen precio, para no perderlo, eso no se puede perder, ¿bien? Pero hay que venderla como caja sumadora o no sé qué vaina, que para lo que sirven esas máquinas Smartmati. Pero no vuelve a haber un fraude Smartmati en Venezuela, ni para ayudar a elegir a Caprilito con una diferencia de 1 millón de votos sobre el resto de bolsas que se presten para hacer concurso, digamos, de popularidad, con lo que promocione Vladimir a la Una o Globovisión con muchos millones de por medio. La vaina no es así como antes. Nosotros debemos ir a un nuevo tipo de democracia, los partidos tendrán que revalidar sus mandatos, tienen que ser financiados por sus militantes o buscar una manera de ayudarles económicamente, pero con una igualdad absoluta ante la ley. No puede ser que los partidos tengan más militantes o más presencia los que más grupos económicos corruptos tengan atrás para financiar sus trapacerías. Entonces, nuevas reglas, mis amigos. Esa transición es una necesidad hacerla mediante la más absoluta transparencia y aprovechando el Internet y las enormes ventajas que tiene el mundo cibernético. Bueno, mis amigos, hay que inundar al país de verdades
De verdad, de todo, hay que hacer juicios públicos sobre muchas corruptelas. Hay que llevar ¿cómo se llama? Juicios públicos a demasiado malandro, incluyendo varios políticos notorios del gobierno y algunos de la oposición. Sí, señor. Porque la gente tiene que aprender, chicos, que no puede ser que sigan robando, chicos. No puede ser que el país se pueda hacer con ladrones otra vez. Tiene que corregirse las malas mañas. Las malas mañas tienen que dejar lugar a una nueva república, a una nueva manera de concebir este quehacer nacional, para poner un nombre genérico que no molesta a nadie. Ahora bien, ¿qué es esto de la transición? Bueno, mis amigos, es muy sencillo. Lo que va de un régimen a otro régimen. ¿Qué la caracteriza? Problema complicado. Mire, hay transiciones largas y transiciones cortas. Transiciones con militares y sin militares. Pero eso no lo decide uno, eso lo decide el nivel de putrefacción que tenía. Por ejemplo, la transición de Franco al no franquismo se hace con los militares detrás, no protagonistas. El Franco sí logró dejar un rey, que él lo educó desde carajito, el Juan Carlos ese, porque vetó al papá, porque había sido pro-republicano, el papá de Juan Carlos, y lo deja, y bueno, miren, ya hasta el hijo lo sucedió 38, 40 años después de la muerte de Franco. O sea, las instituciones que dejó Franco son la continuidad de Franco sin Franco. El que quiera discutir la transición española la podemos discutir cualquier día de esto, pero que se dejen de repetir las bolserías de que hubo una ruptura. No, hay una continuidad sobre todo. Bien, la más parecida que yo puedo conseguir que vamos a hacer, pero es que no se parece. Mire, para empezar, no es verdad que podamos meter la crisis venezolana en cualquier otro cartabón, en cualquier clasificación, pero por lo menos contentémonos con saber de que sí tenemos algo en común con todas las transiciones. Es decir, la sustitución de un régimen por otro régimen, hay que entre los dos hacer una transición. ¿Cómo es esa transición? No puede nadie decir con precisión cómo va a ser. Porque, por ejemplo, si las bandas armadas del Alzheimer, Maduro, Diosdado se alzan contra el nuevo poder, hay que pasar a una fase, no de guerra civil, pero sí de poner orden mediante la liquidación física de todos los efectivos que se alcen, armas en manos contra el nuevo gobierno. Eso implica una transición donde el toque mágico del uso de las armas tiene un espacio, querámoslo o no, porque o son ellos o es el nuevo gobierno los que priman en la situación de regenerar la república. Entonces, es un proceso personalísimo, será personalísimo de cada país con sus características. Bien, efectivamente, hay una transición que me llamó a mí la atención siempre, es la de Perú. Mire, había un gobierno, la cosa es que fue tan serio el izquierdismo militar del general Velasco Alvarado, quien dio un golpe por allá el año 67, tuvo 13, 14 años en el poder. Amigo, y el año 75, lo desplazó otro golpe militar del general Morales Bermúdez. ¿Qué era el régimen del señor Velasco? Fue un régimen que hizo una gran reforma agraria, muy, muy profunda, realizó una gran nacionalización bancaria, realizó una expropiación de las primeras compañías petroleras peruanas, en particular, peruanas que operaban en Perú, pues, de la Occidental Petróleo, etc. Nacionalizó la gran minería del cobre, generó muchas molestias en el sector industrial, lo resistieron y estuvieron en contra de él, pero era un tipo que tenía un gran respeto en la población pobre del país y en un sector de la élite peruana que estimó
que el tipo les iba bien porque se dedicaron a producir artículos de gran consumo popular y que había una recuperación de la renta básica, pues de las familias pobres del país. Y lo acompañaron. Bueno, además, había acabado con un gobierno hipercorrupto, el del señor Belaúnde Terry, al que echaron del poder el año 67, habiendo estado 3 años en el poder, del 64 que fue electo al 67. Bien, entonces las Fuerzas Armadas, a partir de una cosa que se llamó el Tacnazo, en la ciudad de Tacna, se reunieron los altos mandos militares y resolvieron: caramba, general Velasco, es bueno que ya usted se vaya porque el país se le está yendo de las manos. Las Fuerzas Armadas proponen un calendario de reconstrucción de la democracia. Empezó entonces el gobierno de Morales Bermúdez y a todo el aspecto izquierdista del gobierno. No solo era de forma, Perú se llenó de armas rusas, ¿sabían? Y de una gran aviación de MiG soviéticos. El tipo además declarado anti-yanqui, igualito que el Chávez, pero sin mucho real. Más bien con muy poco real. Pero además con cierta integridad personal. Que yo sepa, no hubo nunca escándalos de grandes corruptelas de los ministros del señor Velasco Alvarado. Era un tipo bastante culto. Además, era un tipo, digamos, de una gran sobriedad personal. Nada que ver con este perraje lumpen que trajo Chávez al poder. Empezando por él, que era el mayor de los lumpenes y de malandros que llega al poder en Venezuela. Pues bien, el señor entonces, ¿cómo se llama? Morales Bermúdez, chico, por allí por julio-agosto del año 75, asume la presidencia. Y hay un viraje lento pero cada vez mayor hacia el liberalismo económico. El liberalismo económico supone restitución plena de derechos de propiedad, libertades comerciales, reconstrucción de la industria, reconstrucción de las libertades cambiarias, etcétera, etcétera. Desmontaje de la influencia rusa y, digamos, apertura tímida pero creciente hacia los Estados Unidos, etc. Y apertura interna a la reconstrucción de los partidos. Y convocó unas elecciones constituyentes a los 2 años y medio. Y esas elecciones, la constituyente, tuvieron a los grandes partidos como beneficiarios. En particular el APRA, el equivalente a Acción Democrática ya, con Víctor Raúl Haya de la Torre, con la tragedia personal que Haya de la Torre lo despachó un cáncer sin antes terminar el proceso, digamos, de relegitimación de poder, etcétera, etcétera. Y entonces, al terminar esa constituyente, de sus trabajos de 1 año, ahí hubo una fuerte representación de la izquierda, de maoístas, trotskistas, obreristas de todas clases. Una cosa se llamó el FOSEC, Frente Obrero Estudiantil Campesino y Popular, FOSEC. Yo conocí varios de esos dirigentes, en particular el señor Hugo Blanco, el señor Ricardo Napurí, Marta o Marfa Benavides, Fernández Chacón. Conocí muchos de ellos. Bien, y entonces se llega a las elecciones presidenciales. ¿Quién creen ustedes que ganó las elecciones presidenciales? El señor Belaúnde Terry, el que habían depuesto, ¿entiende? 10 años antes, 12 años antes, el gobierno del golpe de Velasco Alvarado. ¿Qué estoy insinuando? La transición devuelve a los viejos partidos al poder peruano, pero hay una gestión de 4 o 5 años de Morales Bermúdez para posibilitar la reconstrucción de todo el tinglado del Estado peruano. Reconstruyendo los partidos, no pudieron evitar que cuando después de Belaúnde gana las elecciones, Alan García, que ya había muerto, ¿cómo se llama este hombre? Haya de la Torre, y Alan García ejerce el liderazgo del APRA,
un tipo altísimo ahí, con una pinta enorme y una capacidad oratoria infinita, un tipo excepcional, con un carisma personal, hizo el gobierno más corrupto de la historia peruana y puso a aquellos chicos al borde de una hecatombe. Bueno, la hecatombe vino. Fueron las elecciones del chinito Fujimori, que de ser un marginal, una especie de María Bolívar en Perú, el tipo chico de golpe, una catajarra de votos, lo llevó al poder y se inicia un golpe contra el Congreso, y entonces la reconstrucción viene después de 12 años de hegemonía del tal chino, que no era chino, era de rasgos más bien japoneses, apellido japonés, Fujimori. Bueno, sencillamente, chicos, por fin se empareja Perú con el gobierno de esta nueva etapa, pues, de Salcedo, Robledo, no me acuerdo cómo se llama el primero de ellos, siempre se me olvida. Y después volvió Alan García, pero honrado, una vaina rara. El tipo hizo un muy buen y eficiente gobierno. Esta vez no hizo esos saqueos que hizo en el primer gobierno, y ya vamos para el tercer o cuarto gobierno, y llegó uno que iba a ser el Chávez y no Alejandro Toledo, exactamente, ¿sabes? Gracias. Vino incluso el gobierno ese que iba a ser como el Chávez, el tal Humala, que había sido un coronel golpista, etcétera. No, chico, Humala hizo, pendejo no fue, organizó su cosa, pactó con los brasileros unas salidas, digamos, de enorme capacidad de la economía peruana, a hacer economía auxiliar de la brasilera, y terminó en sana paz sin haber pactado nunca con el izquierdismo chavista ni nada por el estilo. Y entonces dieron paso a un tipo de apellido polaco, que está ahora en la presidencia y que fue ministro del último presidente peruano, de Humala. Un polaco que es un tipo, un brillante economista, que ahora parece que, bueno, que desarrolla la economía peruana de una manera, bueno, sobre los rieles, pues. Vean ustedes entonces cómo de una dictadura se pasa a una semidictadura, pero que quiere la democracia, reconstruye la democracia con su recaída en las corruptelas, vuelve otra vaina, que fue el Fujimurazo, que logra enredar y aclarar otras vainas. A Fujimori podrán, digamos, enterrarlo si quieren vivo y matarlo si le da la gana, pero le harán estatuas, porque Fujimori fue el que liquidó la insurrección izquierdista de Sendero Luminoso, que iba a acabar con Perú, y acabó con el MRTA, que era una fuerte guerrilla castrista. Ese tipo, bueno, no le hablo de las prácticas que fueron prácticamente genocidas, pero acabó con esa vaina y devolvió un país en prosperidad económica, con una moneda muy sólida y saneado de toda tentación izquierdista de asaltarles el poder. Bueno, llegamos entonces. Chao, Pochenti, mañana nos vemos. Puede ver lo que queda, los minutitos que quedan en su repetición. Bueno, mis amigos, nosotros necesitamos una transición que quizás se parezca mucho a esa de Morales Bermúdez. Algo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, por supuesto, pero que tiene que ver con un proceso constituyente como el que efectivamente generó en Perú las condiciones para una reconstrucción del régimen y del Estado, basado en las, digamos, en las ventajas de la economía capitalista y en las ventajas del régimen de Estado de Derecho constitucional, pero que tuvo algunas fallas, como dejar podrir otra vez la corrupción y dejar podrir otra vez, el izquierdismo guerrillero, con lo que tuvo que acabar el Fujimorazo, que no estuvo exento de pocas corruptelas, que también las tuvo. Recuerden el tenebroso, el tenebroso Benavides. Quiero acreditarle algunas cosas buenas que hizo ese gobierno Fujimori a la presencia muy regular de una persona que ustedes conocen, el amigo el Profeta. El Profeta fue fujimorista y estuvo ahí en el gabinete. El brasilero, Profeta de América, como él se llama, ¿no? Reinaldo dos Santos. Reinaldo dos Santos, que es una excelente persona, estuvo en ese gobierno.
según me echó los cuentos, una cosa muy interesante que ocurrieron allí mientras él tuvo. Terminó peleado con el tal, ¿cómo se llama? El bicharraco ese que nombró ahorita, que le zumbó un cenicero por la cabeza. De vaina no lo mató del cenicerazo. El ampón ese de la policía política. Bueno, mis amigos, la transición que viene en Venezuela es una transición dura, pero es absolutamente necesaria. Deberemos, digamos, ponernos pilas para generar unas condiciones muy distintas a la repetición de errores de otros países y de nuestro propio país. Nosotros tenemos un arsenal de experiencia. Las propias Fuerzas Armadas deberán arreglar el grueso de sus propios problemas, porque hay que prácticamente refundar las Fuerzas Armadas de Venezuela, porque necesitamos más que nunca que la capa cortical que protege el Estado, su frontera, su orden interior, su Estado, su jerarquía, la eventualidad de poder vivir en paz, destrozando el hampa política y el hampa social, tarea para la cual deberá, con las policías interiores, digamos, generar unas condiciones de paz interior y de seguridad para las inversiones, etcétera. Esas Fuerzas Armadas deberá también posibilitar un proceso constituyente que nos lleve a la reconstrucción del Estado de los civiles y de los militares, el Estado de todos, la República ordenada y saneada en lo económico, en lo jurídico, en lo social. Es decir, rehacer el tejido conjuntivo sobre el mismo territorio que deberemos defender para felicidad de los hijos de este territorio, pero con una capa cortical que nos permita liquidar la FARC en nuestro territorio, los corruptos, los malandrines, toda el AMPA, digamos el Alzheimer, el AMPA, los colectivos y toda esa mugre, y seamos capaces de emprender, yo no voy a decir una reconciliación, pues es un término muy equívoco, pero sí un estado de orden, Bien, amigos, eso es lo fundamental que quería decirles hoy. Yo no voy a abundarles sobre lo que ustedes ya conocen, el enorme disparate que ha hecho la dirección de la MUD al vendernos el alma en ese llamado diálogo. Ese diálogo, que es una porquería, tiene el peor de los destinos, y me imagino que puede terminar siendo positivo esa torta que han puesto, porque facilita, despeja el terreno para que se entienda que todo ese mundo de ilusiones, de baratijas ideológicas que nos han vendido los Capriles y compañía, ya no tiene sentido seguirlo sosteniendo, porque la verdadera naturaleza de esa dirección, de esos tres partidos de la MUD, no de partidos, de las direcciones de esos partidos de la MUD, bueno, que deberán salir de sus propios partidos para volver a creer en ellos, será entonces lo que revela ante todos los venezolanos que realmente se necesita un gran relevo histórico. Para ese relevo histórico es que trabajaremos en lo que queda de semanas de este régimen, deseándoles que todos podamos comer hallaca sin esta peste roja en el poder. Nuestro cansancio nos fuerza a confiar en los equivocados y después viene el despecho. No sé qué quiere decir, pero está bien dicho. Muchas gracias, profesor. Yo estaba deseando que hablase sobre ese tema. Ya lo hablé. ¡Qué bien! Bien, amigos. Douglas por allá, Di Santi. Llegué tarde hoy, dice. No, pero puedes verlo repetido. Rafael Carvajal. Muy buena conversación, dice Rafael Carvajal. Edith Cádiz, saludos desde Petare. Dios lo bendiga, me manda decir arbitrio. Ando pendiente que por ahí anda mi amigo Johan. Esa vaina también, no digo mucho raco. Solo milagro. Gracias, mi profe. Esa es Erika. ¿Cómo está, Phantom, Erika? Habló del cansancio político. Saludos de Mérida. Erró Castro. Pronto seremos libres.
Bendiciones, doctor Segarra Rendón. Chugo, me insisten que no quieren nada con la... Me insista, bueno. Desde Katia aprendiendo de usted, qué bueno. Palo, piedra y plomo con esa gente, Cabudare presente, Axel Foley. Qué bien, Cabudare. En AD viene un remesón. Porque hay que rehacer los partidos, mi amigo. La democracia, mientras más o menos avisoremos 10, 20 años por delante, los partidos políticos todavía tendrán vigencia, mientras las democracias digitales no se hagan de esos espacios, de las nuevas maneras de las consultas políticas, etcétera. Pero eso tarda un poco, habrá que reconstruir los partidos. Porque no se puede vivir sin algún género de participación de la gente. Muy buena su charla, doctor. Ahora con lo de Trump tenemos que hablar. Tres leyes. ¿Qué opina del referéndum popular propuesto por Bebé? Sí, bueno, diviértanse un poco mientras llegan las definiciones. Siempre inventan una vaina que... Bueno, les deseo suerte en el referéndum popular. Esas son formas de, digamos, de acercar la gente al partido. Me parece bien. Axel Foley, saludo paisano. Cristian Rosales. Cristian Rosales saluda a Axel Foley. ¿Y el qué pensará de la Asamblea Nacional? No, él salió de la coyunda esa del trío Calavera. No está en el cuarteto, salió del cuarteto. Bien, amigos, hemos llegado a las 5:30 de la tarde. Entonces creo que tenemos que despedirnos. Mañana sí vamos a tener conversatorio. Recuerden que yo no sabía si volvía hoy o volvía mañana. Les expliqué al principio que por el bendito, ¿cómo se llama? El Día de Acción de Gracia, pues, de Estados Unidos, el Thanksgiving, Día de Acción de Gracia, no fue posible hacer algunas cosas que tenía planteadas en otras ciudades de este país, y más bien dejamos las cosas, pero además, casi que, digamos, yo quería dejar un poquito más que se desarrollaran cosas en Venezuela, porque hay que afinar el análisis, ponerle así como uno hacía con las radios antes, que afinaba con la perita el dial perfecto en que se oía mejor. Bueno, la claridad, mi amigo, se necesita para surfear esta situación muy, muy complicada que tenemos por delante, pero donde saldremos adelante. Saldremos adelante porque nos acompaña la honradez en política, que ese es un bien muy escaso. Y desde la alcaldía de Paraguaypoa yo me propongo hacer algunas cosas acompañando el esfuerzo de quienes allá sí van a arriesgar la vida, pero van a brindarnos un país libre de la plaga. Hasta mañana. Les quiero mucho, como decía Renio Tolina.